Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día, Ari, qué lindo verte, caballero. Gaby, ¿cómo estás? Adri. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, día a día seguimos enterándonos de más detalles del plan del presidente electo Javier Milei, o en todo caso, conociendo más en detalle cosas que ya sabíamos que iban a pasar. No hay hasta ahora ninguna sorpresa mayúscula, sí lo que hay es mayores niveles de, no sé cómo se dice, explicitud. Digo, son más explícitos en decir lo que ya daban a entender y lo que todos advertíamos que iba a suceder. Como por ejemplo, que el ajuste nunca es a la casta. Por lo menos si entendemos la casta como un sector pequeño de la población en la punta de la pirámide. El ajuste, por lo menos por ahora, parece estar dirigido, como decías vos bien, Adri, ayer, a la casta de los trabajadores estatales, a la casta de los jubilados, a la casta de los que necesitan algún tipo de asistencia para sobrevivir. Todos los que tengan necesidad recibirán un recorte. Algo por el estilo, sí. En vez de donde hay una necesidad nace un derecho, donde ¿Habrá hay un una recorte? necesidad nace Sí. un recorte. Y ayer habló en términos particularmente crudos del asunto el que sigue presentándose como jefe de asesores económico de Javier Milei, más allá de que su nombre no aparece en la ruleta de los cargos por ahora, que es Carlos Rodríguez, uno de estos Chicago Boys de los que nosotros le venimos contando ya desde hace algunos meses, que conforma el núcleo duro ideológico en materia de agenda económica del presidente electo. Y en una entrevista con Luis Novarecio, ayer Rodríguez nos anotició de lo siguiente, veámoslo. Hay que sufrir, no cabe duda. Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan. Hay que sufrir. ¿Qué más? La gente que no llega a fin de mes, que tiene un buen laburo, un laburo estable. Hoy entras a laburar estable y sos pobre. Esa pobre gente son parte del sistema, sí. Y cuando hay una guerra, ¿quiénes son los que sufren? Los que los mandan a pelear. ¿Quiénes los mandan a pelear? Los de arriba, no te quepa la menor duda. ¿No es cierto? Y sí, hay que sufrir. Van a tener que sufrir. No hay más remedio, esto es una guerra. Bueno, muchísimas preguntas se desprenden de ese fragmento. En 20 segundos, como diría el poeta francés, nos llenó eso de preguntas, ¿no? Sí. En principio se me ocurre preguntarme cuál es la guerra, de quiénes contra quiénes y quiénes están mandando a quiénes a hacer qué. Y la primera respuesta que se me ocurre, que es un tema que con Ari hemos hablado muchísimas veces, es aquella frase de Warren Buffett, del multimillonario norteamericano, un hombre del establishment financiero, un tipo que se hizo rico con la bolsa, que dijo: la guerra de clases sigue, en el año 2007, en una entrevista dijo: la guerra de clases sigue, solo que la seguimos luchando y la vamos ganando nosotros, los ricos contra los pobres. Y en el 2011, en una segunda entrevista, dijo: ya terminó y ganamos. ¿Qué pasó entre 2007 y 2011? La crisis financiera de 2008-2009, que claramente entre la gente que perdió la casa y los bancos, se decidió salvar a los bancos. Pero pareciera que están dispuestos a avanzar en esa guerra, que es una guerra para aumentar los niveles de desigualdad. Hay ahí una, no sé cómo lo ven ustedes, han construido un discurso unificado y me animo a decir que pensado, un discurso épico, y en esa épica hay una guerra. No es casual, creo yo, que Mauricio Macri el otro día hablara de los orcos. Los orcos eran un ejército al cual había que eliminar, en el caso del Señor de los Anillos. Este hombre que habla de guerra, Milei, durante la campaña dijo: estamos en una guerra y en esta guerra no necesitamos más que las fuerzas del cielo. O sea, ellos tienen un relato épico donde hay efectivamente una guerra. Ahora, en la guerra, como todos saben, se trata de eliminar al enemigo, de vencerlo, de reducirlo y de que no se pueda después levantar. Y ahí yo creo que están fundamentando lo que va a ser el proyecto económico que vienen a llevar adelante, que también han explicitado en estos días. Es lo que dice Carlos Rodríguez, dice, van a tener que sufrir. Mauricio Macri dijo: se vienen 6 meses bestiales, bestial es la palabra que usó Macri. Tiene que haber un duro shock, dijo Milei.
Y ahora tenemos también al autodenominado, porque nadie lo denominó, pero Guillermo Ferraro, que va a ser el que va a estar a cargo de todos los negocios, obra pública, minería, energía, transporte, todo eso va a quedar a cargo de Guillermo Ferraro, diciendo que, bueno, que solamente se harán las cosas que sean negocio. Donde hay una necesidad, hay una oportunidad. Pero hay un relato bien estructurado ahí. Sí, Para yo eso tengo necesitan una épica de enfrentamiento. Tengo un matiz respecto al ellos. No hay un ellos homogéneo hoy. Hay una tensión, más que una tensión, una guerra abierta entre Macri y este grupo de economistas y de asesores históricos de Milei. De hecho, en esta misma entrevista, Rodríguez se refirió en muy malos términos al programa de Macri. Sí, Dijo, muy crítico. Macri le está ofreciendo a Milei endeudarse para evitar justamente el sufrimiento. Después, él justifica el sufrimiento en su propuesta de salida de la crisis. O sea, Rodríguez propone operación sin anestesia y cuestiona la anestesia por la vía de endeudamiento que propone Macri, que no es una anestesia, digamos, no, mejor dicho, Es una anestesia local. que como toda anestesia es pasajera. Y Digamos, además es porque local, el dolor anestesia- después llega de todas formas. Anestesia a algunos sectores, no anestesia a toda la No, población. lo que hace la deuda en términos de impacto del programa de shock es que lo atempera. Ahora, el dolor lo sufrís a larga distancia, como estamos viendo ahora con el endeudamiento del gobierno de Macri, que además provocó una serie de negocios que también están en curso. Es decir, todo esto está en simultáneo. ¿Tiene cargo Rodríguez en el No, en todavía. este revoleo de Él nombres? se presenta como un eventual consejo de asesores si lo llaman. Pero ojo, porque ayer en simultáneo a esto, Milei prácticamente designó a Toto Caputo como ministro de Economía. En la entrevista que dio en el programa estandarte de operaciones políticas de TN, que es A Dos Voces. Ojo con eso, porque Toto Caputo es un experto en colocación de deuda. Sí. Fue el autor del bono a 100 años. Y en fuga. Bueno, porque es un negocio asociado para la concepción macrista. Pero Toto Caputo se fue en muy malos términos del gobierno de Macri. Al igual que Sturzenegger. ¿Esto significa que Macri ve con malos ojos a Toto Caputo? Lo ve mejor que a Sturzenegger, Sturzenegger me dicen que ya está. Out. que está fuera. Bueno, Out. ayer Milei dijo, Bonelli, que en estas cosas tiene información. Sí. Tiene información. Le refiere una anécdota que es que Toto Caputo participó de una conversación con el Fondo Monetario en representación de Milei. Y le pregunta, bueno, que tu interlocutor frente al fondo sea Toto Caputo, para el fondo se interpreta como que va a ser la referencia económica de tu gobierno. No vas a sentar a un tipo ahí para que después no esté más, digamos, en una conversación inicial muy importante. Y ahí Milei dice, bueno, tiene todas las aptitudes para hacerse cargo de la economía en este tiempo. Bueno, ahí entonces, ese es el matiz que presentaba con vos, Ari. Para mí, ese modelo, que es contradictorio al modelo que propone Carlos Rodríguez, es el modelo de endeudamiento. ¿De cuánta plata estamos hablando? 30.000 millones de dólares, que es la cifra que tanto Milei como Carlos Rodríguez coinciden cuesta desarmar la bomba del Elix, que Milei tiene como prioridad absoluta. Fíjate que cada vez que le preguntan de cualquier cosa, Milei dice, antes de pagarle a los jubilados tenemos que desarmar el Elix. O antes de ver cómo hacemos para recomponer, no de pagarle. No quiero generar temor adicional al que ya existe. Antes de recomponer salarios, hay que desarmar la bola del Elix. Bueno, la prioridad de Milei es desarmar la bola del Elix. Y eso para Milei tiene la cuenta hecha. Cuesta 30.000 millones de dólares. Sí, que no dice de dónde salen. Bueno, ahí está la guerra abierta. Rodríguez dice tiene que salir de los bolsillos de los pobres, que sufran. Toto Caputo dice, sí, también, pero más adelante. O sea, endeudémonos ahora, generemos el sistema de fuga, garanticemos el saqueo, porque hoy no hay mucho para saquear, la verdad, más que las empresas públicas, los recursos naturales. Si aparte de saquear eso, se puede saquear líquido, que venga de endeudamiento, bueno, para ese programa de gobierno es cartón lleno.
para el programa de gobierno de los Toto Caputo. Sí, sería raro que alguien le preste dólares en este momento a la Argentina. Es la pregunta. pero está acordado eso. Desde la ignorancia pregunto yo, digamos, teniendo en cuenta los resultados ocurridos en los últimos años y sobre todo en el gobierno de Macri, que fue quien generó esta deuda bestial, para utilizar su misma palabra, es quién está dispuesto a que suceda lo mismo. Depende a cambio de qué. Claro, el tema es el precio. Al precio adecuado cualquiera te presta. ¿Y a El cambio de tema qué? es que cada vez te sale más caro. Sí, no sé si al precio adecuado y si tenés capacidad de pago en dinero, cosa que la Argentina por ahora no va a tener porque tiene que pagarle al FMI antes que a cualquier otro, o en especias. Y ahí empezamos a ver también qué es lo que se está jugando. La Argentina tiene especias. Tiene vaca muerta, tiene Palermo Aike, tiene Palermo Aike es menos conocido, pero es un tercio de vaca muerta que se encontró en Santa Cruz. Es un yacimiento igual o sea, que es de un tercio del tamaño de vaca muerta. ¿Quién es el dueño? Por ahora YPF. Neunequian. ¿De Palermo Aike? Neunequian. Sí. Mira, no tenía ese dato. Y el litio. Ojo que hay negocios que ya arrancaron, ¿eh? No es que... No le No, vamos sí, a sí, adjudicar el inicio de todos los negocios a esta etapa de gobierno Son que muy viene. previsores. Son muy previsores. Bueno, pero en ese escenario es donde aparece con una claridad, yo diría, meridiana, la decisión de la jueza Loretta Preska, la jueza de Nueva York, que dice, bueno, ¿se acuerdan de esos 16.000 millones? Están todos bien tranqui por ahora, pero pongan en garantía algunos de los activos de la empresa. Sí, ahí sí, fue interesante. Porque de eso. alguna manera muestra las cartas, ¿no? Las pone sobre la mesa. En realidad, sí, a ver, paso en limpio para el que no recuerda. ¿Se acuerdan el caso del juicio por esta reestatización de YPF? La Argentina perdió ese juicio, no lo perdió la empresa YPF. Una de las cosas que hizo la jueza Loretta Preska fue decir, YPF no tuvo la culpa de que el Estado argentino expropiara el 51% de las acciones, por lo tanto la empresa queda a salvo y condenó al Estado argentino por no cumplir con el estatuto de YPF que decía que tenía que comprar todo, que tenía que ofrecer comprar el 100% del paquete accionario, lo que era una barbaridad que dejó un personaje que anda dando vueltas, entiendo que es Dromi. claro. Dromi fue el que ideó eso para que el Estado nunca recuperara. Y lo condenó a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares. La Argentina obviamente apeló, y no solo apeló, sino que en Estados Unidos las sentencias son ejecutables a los 30 días de que está la sentencia. O sea, viene el acreedor y te dice, dame la plata. La Argentina pidió que no sea ejecutable mientras se resuelve su apelación a segunda instancia. ¿Qué dijo la jueza Preska anteayer? Le dijo, bueno, está bien, yo suspendo la ejecución, pero si cumplís con dos cosas. Antes del 5 de diciembre tenés que prendar el 51% del 51% que expropiaste, o sea, la parte que es del Estado Nacional nada más, no la que es de las provincias. Y también tenés que prendar los créditos del proyecto Yacyretá que tiene el Estado Nacional. Eso es inviable. Por el simple hecho de que de acá al 5 de diciembre, para hacer cualquier cosa con las acciones de YPF, tiene que pasar por el Congreso. Con 2 tercios, además, ¿no? Eso es una discusión, lo que sea. La ley dice 2 tercios, cualquiera te lo va a discutir, te va a decir mitad más uno. De acá al 5 de diciembre acordamos que no va a haber Congreso y menos para tratar el caso YPF. Por lo tanto, la gran pregunta, y eso está en la nota que vamos a publicar ahora, es, ¿esto queda para Milei? O sea, el que va a tener que defender al Estado argentino frente al fondo buitre Burford en el caso YPF es Milei. Y es defender al Estado frente a un privado. Cosa en la que Milei no cree. Entonces, No, al revés, él considera que eso que tiene el Estado tiene que estar en manos privadas. perfecto. Ahora, Milei dijo que para reprivatizar YPF primero tiene que revalorizarla, ¿no? No la va a privatizar Ponerla en ahora. valor, sí. Bueno, claramente si vos andás perdiendo juicios que involucran a YPF, YPF va a valer menos. Por lo tanto, está en una encrucijada ahí de ver qué hace con ese juicio por una guita que la Argentina no tiene. ¿Qué te van a amenazar los fondos buitres? Te vamos a embargar. ¿Se acuerdan que embargaron la Fragata Libertad? Sí, claro. Ahora, no hay nada en la Argentina que valga 16.000 millones de dólares que no sea YPF entera, vaca muerta, las acciones de FG, pero no hay nada embargable que valga eso. Por lo tanto, los fondos buitre también están en un punto muerto ahí de que no tienen posibilidad de embargar algo. Pero eso dependerá, todavía no hay nombre de procurador del Tesoro, ¿no? ¿De Milei? No. No dijo quién va a ser el jefe de los abogados del Estado. No, Cargo ojo, clave. Ojo con el tema que los fondos buitres no tienen porque en el acuerdo, en el preacuerdo que Milei conversó con BlackRock, donde BlackRock, así como en su momento lideró la negociación con Guzmán de la deuda privada,
¿no? Sí. Y llevaba la parte, la voz cantante y más dura de esa negociación. Bueno, ahora se propone como el negociador de este acuerdo de endeudamiento por 30.000 millones. Yo lo conté acá, hubo una reunión de Milei con la gente de BlackRock acá en la Argentina, no en el Hotel Libertador, ahí sí Milei se desplazó, fue a otro lado. Bueno. La República de BlackRock. Es mucho, sí. América. Es una república transnacional, es un concepto novedoso. Bueno, ahí en ese acuerdo BlackRock lo que considera es que con una combinación de activos y acciones y títulos, es una combinación de esos tres elementos, podría garantizarse esos 30.000 millones. Que es cierto que hoy las condiciones objetivas de la Argentina para salir al mercado de capitales es complicada, por la deuda con el fondo, y el fondo tiene prioridad de repago, pero que la Argentina tiene activos. Ahí entra todo lo que venimos conversando, el litio, Vaca Muerta, Palermo hay, que todas los hallazgos ya ocurridos o por ocurrir en materia de recursos, incluida el agua ahí también, porque BlackRock ya tiene desarrollado... ¿El agua es AISA o los acuíferos? No, los acuíferos. De hecho, BlackRock, al igual que Lewis en la Patagonia, que ya está desarrollando 2 centrales hidroeléctricas con el agua, porque no quería Lago Escondido para construirse una casa linda, que lo hizo solamente. Digamos, Lago Escondido le permite ser proveedor energético del Estado provincial y municipal. Ese Yo estuve en la hidroeléctrica Y de Lewis. también ¿Sí? Está linda. Tengo fotos de la Está linda. hidroeléctrica de Lewis. en el corto ser proveedor, en el Me largo... gusta, o sea, que hacer Hay que envidia. hacerse bien. En el largo no depender de la infraestructura de la Argentina para seguir viviendo como a él le gusta vivir dentro del Lago Escondido. Pero lo que dice Ferraro ayer, cuando dice, Ferraro es el ministro de, como decía, ¿no? El plenipotenciario de... El Ministerio de Negocios, ¿le podemos decir? ¿Está bien? Bueno, Están todos los negocios Sí. agrupados en ese ministerio. sí. Obra estratégica, obra pública, telecomunicaciones, energía. Bueno, el Ministerio de Negocios, vamos a decirlo cariñosamente. Ayer Ferraro dijo, como futuro jefe del Ministerio de Negocios, una cosa muy curiosa sobre el gasoducto. Tenemos para verlo si querés. Veámoslo. A ver. terrible, sí. Es el número 4. Sí. Es el número 4 donde habla del gasoducto Néstor Kirchner. Otra de las cosas que va a tener bajo su área. Claro. Todos saben que un presupuesto nacional no se puede sostener con 15 puntos de inversión dedicada a infraestructura. En el mundo esto lo hacen los privados. Si uno ve la incidencia de la infraestructura en el presupuesto de los últimos 10 años, para ponerle una cota, no supera el 1 o 1,5%. O sea, lo que se hace es desde el presupuesto nacional, que entre paréntesis lo pagamos todos. Sí. ¿no? O sea, yo cuando hago un gasoducto, por ejemplo, con el presupuesto nacional, ni ustedes, ni yo, ni nadie que pagamos impuestos, usamos ese gasoducto. Entonces, si no lo usamos y lo estamos pagando con nuestro impuesto, bueno, no resulta lógico. Por supuesto, es más fácil para un funcionario pelear una partida y ejecutar una obra pública desde el presupuesto nacional. Es mucho más sencillo. Pero donde hay una demanda, indudablemente que hay un usuario interesado y hay una oportunidad de inversión. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero, donde hay una demanda y una oportunidad de inversión, ¿sí? Con lo cual, esto que decíamos antes, toda obra pública va a tener que ser rentable para ser ejecutada. Si no, no sirve. No, y la va a tener que financiar el propio demandante. La va a tener que financiar el demandante o tiene que aparecer un privado que crea que Que en puede el caso, financiarla y después sí, cobrar. en Por el caso del ejemplo, gasoducto eso no es un problema, porque en el caso del gasoducto Techín presentó No, por justamente un supuesto. programa de participación. No, la pregunta es, por ejemplo, una ruta que ingresa a un pueblo. Va a haber dos opciones. O el pueblo junta la plata para pagarla, o alguien hace la ruta y te pone un peaje en la puerta del pueblo y cada vez que quieras entrar o salir de tu pueblo vas a tener que pagar para usar esa ruta. Cada tramo, no la puerta del cuerpo. Bueno, cada tramo... El proyecto de Ferraro, que ayer lo explicitó, es que cada tramo construido va a tener un dueño. Que puede ser un dueño, un privado, una constructora privada, como O la que una conocemos, cooperativa. o una cooperativa local. Pero que cada tramo, es decir, si hay un pueblo que necesita una ruta, hará el tramo que Si lleve hay la un ruta barrio que hasta su- necesita una calle,
Bueno, ¿Cómo? Milei dijo lo mismo también, que el asfalto también Lo dijo en podían hacer relación a las entre los cloacas, ni vecinos, siquiera el tema de la cloacas. casa. Lo dijo en relación a las cloacas. Si hay un barrio que necesita unas cloacas, el barrio se tiene que cooperativizar, se tiene que Se reunir. tendrán que poner de acuerdo. Sí. Hay que decir una cosa. Milei habló de peajes en las calles. Sí. Bien. Prácticamente cada vez que pasás por un semáforo te cae la ficha, como si pasaras por un peaje, ¿no? Pues tendrías que ir Porque recorriendo. Los semáforos también son obra pública. Hay que decir una cosa, para Bueno, ser chicos, buenos. igual eso es inviable, o sea, no hay forma de que eso suceda. Es No hay Adrián, forma de que se haga. No Pero, va a suceder, pero que o sea, se, eso no- se intente hacer. Sí, puede ser. Sí. Pero, Se intente pero no hacer. va a suceder. O sea, no hay, Está no hay llamando- forma. Llamaron a la fuerza del cielo. No, lo que probablemente no haya es cloacas, pero no que no haya intenciones de hacerlo. ¿eh? Sí, igual, a ver, el esquema de participación público-privada, que es lo que proponen con Macri, fracasó rotundamente. No Total, aparecieron nunca los interesados en ponerla. Eso es número uno. Número dos, el ejemplo que pone Milei siempre de país Chile. modelo, que es Chile, tiene una inversión de 4 puntos sobre el PBI en infraestructura. 4 puntos sobre el PBI. Es el doble de lo pagado que por tiene El Argentina. Estado Es el paga. triple. El triple, El triple de lo que tiene O sea, Argentina. Chile invierte, el Estado chileno invierte 3 veces más que la Argentina en obra pública. Pero además hay una, en lo que dijo Ferraro, que dice, nadie de los que paga el gasoducto lo usa. Es una idea muy infantil de que supuestamente el gasoducto llegaría a la puerta de mi casa y yo prendo la hornalla y sale por ahí. El gas, por ejemplo, del gasoducto va a las centrales térmicas que generan la electricidad Ujú. que usamos en nuestras casas y que usa la industria. Entonces, todos terminamos usando eso. Utilizando eso. Ni pero, hablar de- pero es como decir, como yo no salgo de mi casa y no utilizo las autopistas, no voy a pagar por la autopista. Ahora, todos los productos que te llegan, o sea, todo lo que vos Exacto, compras, claro. toda la logística que significa mejorarla teniendo buenas rutas, te beneficia a vos. O sea, es una pelotudez lo que dijo. ¿Sabes cómo me Pero siento el problema yo? es que esa pelotudez va a gobernar desde el No, 10 de está diciembre. claro, ¿eh? Adri, yo no me me amargues siento- más de lo que ya estoy. pero Ya está clarísimo. Lo digo eso, como, pero- como dato para tener en cuenta que todo esto, por más que a nosotros nos parezca ridículo, no implica que no lo vayan a intentar. Claro. ¿Sabes cómo me siento yo en un experimento? Este es un Claro. laboratorio en el que se está probando, bueno, y que si sale mal, ¿no? Y salís con la pata para adelante, digamos. Pero eso, que somos parte de un laboratorio, porque muchas recetas, muchos manuales que funcionan en la teoría, pero que no están suficientemente aplicados en la práctica, no hay todavía una resolución, una síntesis del trabajo, se van a empezar a aplicar o se quieren aplicar en la Argentina. Por ejemplo, el señor este que dice, en teoría, bueno, qué sé yo, el gasoducto no lo usa la gente. Cuando lo bajas a tierra te das cuenta que es una soncera. Pero podría darse esta situación, Roberto, perdón. Techín. Después te quiero contar la Dale, segunda dale, escena. dale. No, viste las películas esas en las que alguien se tiene que mudar, ¿no? Entonces pone los muebles, pone los jarrones, pone la vajilla, y entra un chango y empieza a comprar. Yo creo que la Argentina que se viene se parece a eso. Viste que nosotros vamos a estar acá, necesitados de dólares, entonces va una y dice, che, loco, me llevo el obelisco en este. Una No, venta pero- de garage, decís vos. Es una ¿no? venta. Bien La yankee. Argentina en la etapa de venta de garaje. Venta de garage. Y vos decís, no se puede vender el obelisco. ¿Y sabe qué? Se Sí, puede. se puede. Sí, sí se puede. Bueno, Perdón, Sí. esto en relación a lo del gasoducto es muy importante. Cuando Techín presenta su proyecto de planta de liquefacción en Bahía Blanca, ¿cuál fue la alerta que se dispara ahí? Que si se concretaba tal como lo había planteado Techín, ese negocio, probablemente el gasoducto que financiaba el Estado argentino terminaría abasteciendo la planta de liquefacción, que era una planta de exportación de gas, Claro. no de abastecimiento del mercado local. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se le exigió al Estado? ¿Qué le exigimos nosotros en el marco de un gobierno nacional popular progresista y bla? Que prestara atención a que ese proyecto tenía ese peligro. El proyecto de Techín, que también venía con el caramelo de madera de ser autofinanciado, porque ya venía con ese caramelo de madera desde el tiempo de Macri, y era el plan que había aprobado Macri en la sociedad Techín Midlin. Si se retoma ahora, Techín va a estar chocho. Con el adicional que Techín además va a ser el propietario de YPF. Con lo cual va a poder manejar el negocio de punta a punta, de Vaca Muerta a la planta de liquefacción de Bahía Blanca, sin riesgo aparte de competidores. Yo, sí, propietario, no sé, va a ser el... Para el administrador. Administrador. Es El que, administrador, el gerente. claro, Bueno. es peor.
Bueno, Porque sí, el propietario cuidaría su propiedad. claro, es verdad. Este es un gerente gastador. Este es digamos. Gerente que- este lo que va a tener es información privilegiada de la principal competidora de Techin para que Techin te haga los negocios en detrimento de YPF. Entonces, La gran lógica de Aranguren, Ferraro- pero al cuadrado. Claro, la lógica de Ferraro, ese negocio a Techin le cierra. No le cierra a los argentinos, pero a Techin sí. Techin, que es la empresa que se convierte en Techin cuando cuando Menem le regala Somisa, ¿eh? O sea, Techin sabe cómo funciona este tipo de gobiernos. Se ha beneficiado mucho con este tipo de gobiernos. Una gran resistencia. Me acuerdo de Naldo Brunelli, dirigente de la UOM San Nicolás, uno de los gualdinistas en aquel tiempo. Claro. Yo no sé si llegó a ser secretario general después de la CGT, Brunelli. en Creo que algún momento. Brunelli no llegó. No llegó a ser secretario general, pero estuvo en la conducción. Iban con la Virgen no escuchó. Y yo, por aquellos años, cubría las consecuencias sociales de la enajenación de Somisa en San Nicolás. Llevaron décadas en recuperarse. Obviamente, todas las sociedades son resilientes, digamos, en algún momento se metabolizan, pero llevó muchas décadas transformar una sociedad de corte industrial en la San Nicolás que soy, que provee servicios para el sector agropecuario, que son dos actividades económicas distintas que tienen sus características. Bueno, eso llevó muchas décadas, mucho sufrimiento, por supuesto, para las familias. Ahora, fíjate, yo tengo mi percepción es que en esta guerra que hay entre estos modelos de financiarización extrema de la economía que propone Caputo, porque es el negocio de corto plazo, deuda y fuga, ¿no? Como lo vimos en Macri. Y este otro modelo que lo proponen los Carlos Rodríguez, dar vuelta al país como una media para restablecer el modelo de Martínez Dios, que no era solamente financiarización de la economía, era destrucción del aparato productivo, era mucho más que financiarizar la economía argentina, el modelo de Martínez Dios. Era transformar a la Argentina en un proveedor de materias primas, como la época en la que Milei considera que éramos felices. Que Los era gloriosos 80 la del generación 19. 80. Exactamente. Para volver a la generación del 80, la Argentina proveedora de materias primas, efectivamente tenés que destruir buena parte del tejido económico y social de la Argentina. Bueno, eso se hace con personas. Hoy Ferraro va a tener una reunión con el equipo económico. Empieza la transición de economía. Y después va a tener reuniones con sectores específicos que son sectores de negocios, que manejan negocios muy sensibles. Uno de ellos es el de telecomunicaciones. Ahí va a ir, ahí va a ir. En la venta de garage aparecen nuevos artículos sobre la mesa. Vos sabés que ayer hay mucha gente que nos escucha, a mí me sorprende, porque reaccionan a la manera, viste, de los programas reacción, los streamers que reaccionan a cosas que ocurren. Bueno, hay oyentes que reaccionan a cosas que decimos. Ayer dijimos, ¿cómo va a ser la relación de Milei con Clarín? Nos preguntamos, sin respuesta. Bueno, hay algunas pistas. Hay algunas pistas. A ver, rapidito. En la reunión de hoy va a estar Ferraro. En una de las reuniones de hoy va a estar Ferraro, el señor que escuchábamos recién en relación a la vaca muerta, al gas, con Daniel Ambrosini, que es el titular de NACOM, con Gabriel Catopodis, que es el titular de Obra Pública, Y con Flavia Rollón. y con... Sí, no, ¿No? con el de transporte. Giuliano. Con Diego Giuliano. Giuliano. Con Giuliano. O sea, ministros más Ambrosini, Sí. que Ambrosini es autárquico, digamos, Sí, en el pero NACOM. tiene, digamos, Depende de categoría jefatura de ministro, gabinete. sí. O sea, la dependencia orgánica es de jefatura. Por eso está en esa reunión de ministros. Bueno, a ver, ¿quiénes están interesados en participar de una desregulación del negocio de telecomunicaciones? Porque lo que vienen prometiendo es una desregulación bastante amplia, ¿no? Hay 3 jugadores que ya pusieron plata: Clarín, Telefónica y en menor medida, claro, vos tenés presente las cifras porque lo contaste Slim. varias veces. Slim. Claro, Slim, pero puso menos guita. Clarín y Telefónica pusieron 350 palos cada uno. Y Slim puso 190 palos. Llamó la atención que Slim licitara el 5G por menos guita, porque eso implicaba menos presencia en un mercado, que es el mercado de las telecomunicaciones del futuro / presente, porque esto ya está ocurriendo ahora. Como que legitimó el acto, pero no quería Legitimó el jugar. acto que había cuestionado a través de Milei. ¿Se acuerdan que Milei presentó
una carta pidiéndole a Massa Se suspenda. que suspendiese la licitación del SIC con G? Ujú. Bueno, esa es la letra de Slim. El que quería suspenderlo hasta nuevo gobierno era Slim. Slim es el principal financiador de la Fundación Atlas y a través de la Fundación Atlas de buena parte de las actividades internacionales que hizo Milei. La reunión con Vox en España la financió Slim. La financió la Fundación Atlas que financia Slim. La financió Slim, digamos. Y buena parte de la actividad internacional de Milei la viene financiando Slim. Eso es una inversión. Slim era Le salió Slim era el que Alberto Fernández anunció que iba a traer para competir la Clarín. Sí. Bueno, Esa siempre. Pero se dijo siempre, nunca pasó. aparentemente eso, No, eso me río de eso. se cumpliría plus ultra. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué cuestionaban Clarín y Telefónica de la licitación del 5G? Que se reservara una parte del espectro para ARSAT, Así para el es. Estado. ¿Y qué decían? Che, ojo que ARSAT, por el tendido que tiene, por la potencia que tiene, es más que todos nosotros juntos. O sea, si Si ARSAT... quisiera dar el servicio comercial, Si sería quisiera una hacer competencia seguridad, es una complicada. competencia muy complicada porque tiene satélites, tiene una extensión territorial que los otros no tienen. Mm. Entonces, Empresa pública que ¿Qué financiamos todos pasa los si se argentinos. privatiza el SAT? ahí te quiero ver, querido. Bueno, Te- y ahí te- te sumo algo. Diana Mondino, Sí. ¿te ibas a decir eso? No sé qué ibas a agregar. Diana Mondino, la canciller. Yo igual hasta que no pongan en el boletín oficial, pues estos tipos cambian Sí, todos los sí, días. sí. Pero bueno, Diana Mondino, la presunta canciller de Milei, ayer dijo que están trabajando para traer a Starlink. Eso, lo anunció, lo subió Elon Musk, el dueño de Starlink, que es una empresa que da internet a través de satélites, pero que es transnacional, digamos. Sí, a no diferencia, usa- no usa utiliza licencia ancho de licencia banda local. local, exactamente. Ahora, Y el propio Musk... No nos vayamos de la priorización del SAT, que es muy importante. No, pero la pregunta ahí es si efectivamente el plan de Milei es incorporar en la oferta a Starlink y darle ARSAT a Slim. Hay un jugador al cual eso no le va a gustar Exactamente. para nada. Para nada. Ayer Estamos nos hablando preguntábamos cómo va a del ser la amigo relación de con Ari, Clarín. Héctor Mañeto. Claro, bueno, Clarín se va a enojar. Digamos, si esto ocurre, Mirá si terminamos Porque aliados de eso Clarín. ya no es tocarle el culo. hemos terminado. Sería un rulo fantástico para un año en el que hemos tragado sapos. No sería, digo, si se ejecutara esto, no sería tocarle el culo a Clarín, sería directamente claro. Bueno, hay un una tema vejación. Revisando la historia de Clarín, Clarín nunca compitió afuera de la Argentina. Ujú. Digo, siempre fue de cabotaje. Nunca Como- eligió proyectarse como una multinacional. Intentó alguna vez con alguna Miami. cosita en Paraguay. Un canal con en los- Miami Sí, también. pero nunca. ¿Por qué? Porque la relación de los medios hegemónicos en cada país se estructura no por su calidad periodística, sino por su relación privilegiada con la dirigencia política que le allana los caminos para que sea un monopolio. Por lo tanto. Es un eufemismo fantástico para decir una extorsión. No, funcionó históricamente para que no Por entrara favor. nadie a la Argentina, En latín. pero cada país tiene su Clarín. Entonces Claro. en México estaba el Mercurio, en Brasil estaba Globo, en No, Chile- Venezuela Chile estaba... Mercurio. México está Slim. Y en México estaba Slim. Está Slim. Entonces era muy difícil entrar ahí. También lo que pasó es que nunca nadie le vino a hacer competencia a Clarín, excepto una vez que lo intentó Menem con el grupo SEI, que era el Banco City, más Moneta. ¿Se acuerdan de Ujú. Moneta? Sí. Bueno. ¿Cómo era- vuelve? Bueno, mira, ahora que lo mencionas No, a Moneta, Moneta murió. uno de los que estaría a Bueno, cargo. no está Pero acá. los hijos Moneta no. murió, Claro. pero el Excel Group no. Digo, porque hay que empezar a recuperar unos nombres bien Por eso, noventosos. y falló en ese momento, entre otras cosas, porque se trataba de medios de comunicación todavía. Sí. Todavía. Entonces Clarín tenía una expertise de, ya en ese momento, 50 años de un medio, más papel prensa, que en ese momento todavía era importante, más Canal 13, más todo. No podía. Ahora, la que se viene no es ya por calidad periodística y por expertise. La que se viene es por los caños. Claro, Que es pero el tema, y tema ahí es se que- le va a venir competencia externa. ahí está el asunto. Hay tres nombres para hacerse cargo de este asunto. Uno es Alejandro Cosen, los tres que podrían hacerse cargo de ENACOM tal cual existe, la liquidación de ENACOM para reconvertirlo en lo que era un órgano de control de Confer. espectro, el CONFER, o que todo pase a estar bajo la órbita de una Secretaría de Telecomunicaciones, que era el modelo Menem. Había una Secretaría de Telecomunicaciones y un órgano regulador que era el CONFER. O sea,
Germán Camerata ahí. Estaba Germán Cámara, Hace cordobés. poquito la corte resolvió. Resucitando fantasmas. ¿no? Bueno, no, están ojo, todos. porque hay mucho de ese elenco gubernamental que está volviendo. Vuelven. Vuelven todos, no se fue nadie. Bueno, Alejandro Cosentino es el nombre que pica en punta porque es el que hoy ya integra los equipos técnicos de Milei. Era parte del gobierno de Macri, ¿no? Alejandro Cosentino no, fue fundador de Afluenta, que es una fintech. Tiene muy buen vínculo con Toto Caputo porque justamente Toto Caputo, entre sus actividades económicas, está la de financiar incubadoras de negocios digitales y muchas de esas incubadoras financian fintech, como Afluenta. Tiene, a partir de esa relación con esta fintech, un vínculo con lo digital, pero no es un experto en telecomunicaciones, pero a falta de otros expertos lo metieron ahí. Bueno, vos que más o menos manejás internet, metete ahí, le dijeron Sí, a no hace Cosentino. falta igual. Y Viene- Cosentino dijo, viene todo... ¿hay un business? Sí, vamos. No hace Bueno, falta, viene todo escrito, digamos. La última vez que hicieron esto, hay una anécdota famosa del Confer Sí. de la Rúa, que en un momento Jorge Rendo, que es el histórico canciller, y el que va a ser el que va a quedar un poco a cargo, si todo sigue así de Clarín, lo llama de la Rúa y le dice, che, ¿qué pasó que no me sacaste esto que te pedí? Y el Rúa dijo, no, bueno, los equipos están escribiendo, legal y técnica. Te lo mando escrito. Y le mandó un cadete de Tacuarí 1840 a Escuena, no me acuerdo la dirección del Confer, y llegó, o sea, vienen escritas las cosas, no tienen que saber ¿Eso mucho. en qué época decís? 2001. Por eso todo vuelve. Digámosle. Qué bárbaro Julio Bárbaro, ¿no? Sí, Época de Julio Bárbaro. exacto. Che, digámosle Exacto. que ¿Alguna muchos vez, decretos tienen esa Iba a decir una cosa. factura. Sí. Yo no quiero dar casos puntuales y específicos, Pero sí. pero a veces las corporaciones interesadas, desinteresadamente, ayudan a la redacción de tal o cual. Claro. Pero que a eso se dedican los claro. estudios de abogados de las grandes Sí. empresas. Por Le eso, ahorran plata al Estado. por eso disculpen Los abogados. por eso disculpen el autobombo, pero una de las relaciones importantes que trajo Villarroel a este gobierno, no solo el partido militar, sino el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, Claro. que son los principales estudios de abogados de la City porteña, que son los que escriben todas estas cosas. Pasó con Macri, y de hecho con Macri en la revista Apertura, que es una de las cosas que yo leo, así como leo los libros de Macri, leo la revista de los dueños de la City, y ellos cuentan ahí, por ejemplo, qué estudios redactaban los proyectos PPP de Macri. El estudio Casañe, el estudio, ahora va a ser el estudio Funes de Rioja, que Sí. está también muy metido en la parte laboralista, y después te cuentan que ellos además representan a las empresas. O sea, el gran negocio de todo esto lo hacen esos estudios de abogados, el estudio Bomchill, el estudio Claro, claro. Marval, Mirá. escriben y después hacen el negocio. Completo la grilla de funcionarios porque estos funcionarios son los que van a resolver un negocio que está evaluado en $1.000 millones de dólares. O sea, la evaluación de ARSAT Sí. es de $1.000 millones, Es baratísimo. según lo que se está difundiendo ahora como oferta de Slim. Es baratísimo. No, o sea, no vale eso, Arsat. $1.000 millones de dólares es lo son 30 barcos de gas. Es lo que... a Y ver, ARSAT es la capacidad que tienen solamente 10 países en el mundo de ahora avanzamos desarrollar hasta ahí. Ahora llegamos por qué la Es cifra... de la nuestra, ¿no? ARSAT es nuestra, No digo, pero en plata, medido en plata, es la nuestra, ¿no? $1.000 millones. $1.000 millones, ¿la nuestra en qué sentido? Ahí me perdí. Y que ARSAT es una empresa pública, pusimos empresa nosotros pública. la plata. Claro. De para la desarrollar. nuestra. Es la nuestra. Sí, sí, claro. No Bien. quería saber. Pues. Bueno, otro Pero de vos los... no lo usás. Otro de los ¿Cómo nombres. que Sí, no? sí, Sí, ARSAT pero- lo usamos, ARSAT lo usamos. Eso es verificable. No, no, y el gasoducto Y también. el ¿eh? gasoducto también. Hay un personaje que es Rodolfo Chofo Bianchi. ¿De dónde lo sacás a eso? ¿Qué tenés? ¿Una cajita? ¿Dónde No, lo no. Chofo Bianchi fue el candidato de la Libertad Avanza a intendente en San Rafael Mendoza. Sacó el 9% de los votos. Bodeguero. No es bodeguero. Mirá, qué pena. Es el fundador y vicepresidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet. Mirá. Es un experto. Este sí es un experto en Sabe. provisión Claro. de Internet. De hecho, tiene una compañía que se llama Velonet SAS en Medellín. Tiene desarrollado buena parte de su negocio en Colombia. ¿Mm? Interesante. Es cofundador de Fibra 100 SAS en Bogotá y de Incolnet en Itagüí, también en Colombia. Son todas compañías que proveen comunicaciones. Es decir, es un empresario telco pyme. ¿Sí? Es un empresario telco pyme. Chofo Bianchi, Economía de conocimiento. claro. No, pero no está vinculado al desarrollo de contenidos, que en general en la economía de conocimiento está más vinculado a eso, sino a la provisión de servicios de conectividad.
que es lo que hace ARSAT. Sí, entiendo. Bueno, Cioffi Bianchi es un público detractor de la ley 690, del decreto 690. Es más, tengo por acá anotado un textual que dice: el decreto 690 es una aberración. Es el artículo con el que el gobierno de Alberto Fernández pretendió regular. Ya no rige igual. El servicio ya no rige Está legalmente. Que sea un servicio nunca rigió público. en los hechos porque, Estamos hablando de que sea un servicio público. claro, en plena pandemia, el decreto 690, con el decreto 690 se pretendió regular algo de primera necesidad, que es la conectividad. Lo obturaron distintos fallos cautelares y a la semana pasada, lo contó Ari, ¿no? Un juez lo derogó. Una jueza. Sí, ya está anulado ese decreto. Está anulado. Bueno, Y tiene que apelar el Estado, así que. el Cioffi completa, el Cioffi Bianchi, Suerte con le eso. dicen así, ¿no? Cioffi Bianchi completó su diagnóstico, dijo: el 690 es una aberración, hay que anularlo. Eso ya está, eso ya está resuelto. ¿Viste con Chofo. Eso ya, ese Ya te lo laburo- resolvimos. ya- Está en La tuya está. eso es. En el cenicero de Chacarita. Dice: Está. el Estado debe fomentar el desarrollo de Internet, no regularlo. O sea que el principal candidato, creo yo, de los tres que estoy mencionando, a quedarse con el control de este negocio, que es un negocio donde se combinan telecomunicaciones, tecnología, ahora vamos a ir a China, que lo van a contar ustedes, y medios de comunicación, porque ahí está involucrado Clarín. Es un señor que dice: el Estado, como dice el propio presidente, o sea que en eso hay coherencia, el Estado no debe regularlo, debe desarrollarlo. Ahora, hay una tercera figura que aparece en este universo como posible gestora de las telecomunicaciones en esta dualidad de organismo de control o de contralor y secretaría de área, ¿no? Cioffi Bianchi sería el secretario de área, y quien podría finalmente quedarse a cargo de ARSAT, porque va a haber un periodo de ventana si se decide o no privatizar, es Adriana Baccaro. Ari la debe conocer, debe reconocer el nombre. Adriana Baccaro fue ejecutiva de Telmex cuando Slim desembarca en Argentina para hacer su primera inversión en Para armar Claro, telecomunicaciones. digamos. Después arma Claro. Baccaro viene de esa incubadora, de la incubadora de Slim, y en un momento de esa incubadora pasa al Correo Argentino. ¿En qué tiempo? En la gestión de Mauricio Macri. Baccaro gestionando ARSAT sería el primer paso más firme en el camino de la privatización de ARSAT favorable a Slim. Pero Pues- tampoco haría falta que se privatice si Slim maneja ARSAT a través de Baccaro, que es el modelo que vamos a ver con YPF y Techin. Voy a Ojo que ahí hay sumarte- una novedad respecto a los 90. Voy a sumarte un dato interesante. No, y ahí entonces la pregunta es, digamos, en esta lógica que estás planteando, es qué pasaría con Clarín. Bueno, Y así porque aceptaría, ARSAT digamos, puede si no aceptaría ser privatizada, pero sí puede ceder Manejada. parte de su negocio, de su estructura, alquilar la banda, su el ancho de alquilar la banda. banda a Slim. Entonces, que es un poco lo que vamos a ver con YPF y Techin. Ojo que estamos viendo un esquema distinto al de privatización lisa y llana de los 90. Estamos viendo un sistema de concesión que no es pública, que no es licitada, Que sino no tiene que pasar por el Congreso. que no tiene que pasar por el Congreso, que es una dificultad que va a tener Milei para todo, y y se que se hace a sola firma administrativa. y que además puede significar para aquellos que decidan asumir esas responsabilidades menos riesgos de después tener que rendir cuentas ante la justicia. Es que probablemente este esquema, ayer me explicaban, este esquema de poner al lobo en el gallinero o la puerta giratoria del Estado, como lo quieran llamar, es un esquema que legalmente está muy bien cubierto. Porque formalmente Baccaro o quien sea, si toma la decisión de concederle a Slim parte o todo, el 80% del espectro de ARSAT, y lo pone a Slim como un jugador recontra relevante. Sí. ¿Saben quién era el abogado de Slim acá? ¿Quién? ¿Le suena el abogado de Claro? Aquí. No. De AMX, que es la firma de Claro. Cuño Libarona. No. Ahora lo único que me falta es el ministro de Pero- Justicia. Mucho más arriba. Mucho más arriba. Sí, ¿está en la corte? Está en la corte Ah, suprema. Rosenkrantz. Carlos Rosenkrantz era el abogado de Claro. Claro. Puntada sin hilo. De hecho,
en varios de los casos que Rosencrantz intervino en la Corte vinculados a sus exclientes, está claro. Y pregunta, ante este escenario que venimos planteando en los últimos 40, 45 minutos, ¿qué tiene que hacer la oposición? ¿Qué tiene que hacer, Roberto, el peronismo para plantarse ante esta situación? ¿Tiene que oponerse a todo? ¿Tiene que buscar algunas banderas estratégicas? ¿Tiene que replegarse? Mira, yo no sé qué es lo que tiene que hacer. Sí estoy viendo cómo se está empezando a parar. Hay una gestión de parte de Milei hacia el peronismo, la posibilidad de que Randazzo presida diputados, digamos, está Milei dando vueltas, está, me parece ahí el cordobesismo. Yo igual estaba mirando el peronismo tucumano. No sé si lo tenemos por ahí. El peronismo tucumano está Jaldo. Y Jaldo planteó prácticamente un recorte del 13% para el año próximo, el presupuesto 2024. ¿Qué número? Uno no sabe. ¿Qué número? Es un número importante. Me hace acordar mucho al 13% de Patricia Bullrich. Hay un guiño, me parece, ¿no? Hay un guiño en el... A ver, esto puede leerse de dos maneras. Una, está previendo una confrontación, si se quiere, por el tema de coparticipación con Milei, o con el gobierno de Milei, o la otra se está adecuando a las lógicas que se van a implementar a partir del 10 de diciembre, que tienen que ver básicamente con la palabra recorte. Recortar. Ahora, cuando vos achicás el presupuesto un 13%, estás dando también una señal de lo que en principio uno diría de achicamiento del gasto, pero que en realidad es achicamiento en inversión social, achicamiento en inversión en infraestructura, achicamiento básicamente. Yo no sé si ahí Jaldo está haciendo punta y va a haber otros que se van de alguna manera a amoldar a la nueva prédica, a los nuevos tiempos, a esta nueva etapa que también pronunció Sergio Massa, ¿no? En el discurso que hizo. Yo creo que por lógica el peronismo va a intentar acompañar la ola más que confrontarlo. Un sector grande del peronismo, no digo todo, me parece que todavía allí está la provincia de Buenos Aires con otras lógicas, pero bueno, va a ser también una provincia bajo asedio, ¿no? Creo que a Axel se la van a hacer muy complicada, muy complicada. Y me parece que en ese punto creo que hay que mirar cómo funciona el peronismo tucumano, que siempre ha sido el corazón, ¿no? El jardín de la República y también el corazón de ese peronismo de entrada al norte, ¿no? Al Gran Norte. Creo que Milei va a conseguir, si quisiera también, un pasaje no tan traumático por el Congreso Nacional de sus políticas, a pesar de que el número diría otra cosa. Pero esos números, viste, son laxos, porque al fin de cuentas lo que se está tratando de implementar tiene también adherentes en el peronismo, ¿no? Y sobre todo en el peronismo, uno podría decir, solo para ubicarlo en el espectro, peronismo de derecha, peronismo conservador, peronismo de las provincias, ¿no? Ayer ya se confirmó lo que habíamos anticipado, no me acuerdo si en el pase de ayer a la mañana o hace 2 días, de esta creación del bloque de Centro Democrático. Le dicen ahora que creo que son reminiscencias más feas todavía que Centrado, que era la que le había dado yo, ¿no? Porque Centro Democrático remite a la UCD. Centrado viene con Capirinha, por lo menos. Centrado viene con un poquito de samba, algún ritmo. Son dadores de gobernabilidad con espíritu constructivo. ¿Y receptores de qué? Dan gobernabilidad y ¿qué reciben? Bueno, una propina, una ayuda, ¿no? ¿Cómo es? Un cariño, claro, un cariño. Cara grande, cariño cara grande, ¿no? Bueno. No sabría decir. Bueno, pero ayer y el peso es Juntos por el Cambio fueron por el mismo lado. Sí, claro. A ver. El texto del comunicado de los 10 gobernadores Juntos por el Cambio dijo: vos tenés que venir a pedir nuestros legisladores. Sí. Y a cambio de eso necesitamos plata. Igual, ellos se defienden por el tema de la coparticipación. En realidad lo que están en discusión son los otros fondos, no la coparticipación. La coparticipación tiene que modificar la Constitución. Lo que está en discusión son las transferencias directas y la obra pública. Y la obra pública, que es un tema clave que ayer se habló mucho en la reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio, y a la salida Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, lo tenemos en el tape número 3, justamente Puyaro, uno de los primeros que había dado apoyo a Milei de cara a un posible balotaje, y ahora que dice, che, pero miren que va a hacer lo que dijo que iba a hacer. 10
provincias que nos vamos a juntar hoy también. Las provincias optaron por un cambio y venimos a dialogar de manera institucional, que es lo mejor para cada una de nuestras provincias, pero también que es lo mejor para la República Argentina. Con respecto a lo que dijo Milei ayer de la obra pública, ¿cuál es la opinión? ¿Que la va a suspender? Nosotros vamos a trabajar, tenemos muchas obras que se necesitan en las diferentes provincias, particularmente la provincia de Santa Fe necesita rutas, somos una provincia productiva, somos una provincia que tiene campo, que tiene industria, que tiene los puertos. Indudablemente la desinversión que tuvo por parte del Estado Nacional los últimos años ha perjudicado a nuestra provincia y a la República Argentina. Bueno, pero ahora pasaría a cero la inversión. Santa Fe es una provincia que le ha aportado muchísimo a nuestro país en los últimos años y lamentablemente de eso ha vuelto muy poco. Y eso que le ha aportado Santa Fe y tantas otras provincias se ha concentrado en el conurbano bonaerense, lamentablemente generando más pobreza para la República Argentina. Bien, ahí lo veíamos a Puyaro. Otro que habló también a la salida, T22, es Cornejo, el mendocino, que tiene una mala noticia también para él, porque también los gobernadores de acá de Juntos por el Cambio se plegaron al pedido que habían hecho los gobernadores del norte con el tema de los recursos de ganancias y de la reducción del IVA. Y Cornejo salió a plantearle a Milei también que tenía que dar marcha atrás con esas medidas. Ahora lo vamos a escuchar. Spoiler, Milei ya dijo que no, que esas medidas no las va a tocar. Pero veamos lo que decía Cornejo. Hoy están choqueados por la derrota, ¿no? Están muy choqueados, pero se van a rearticular para intentar que este cambio que viene para la Argentina, que es una demanda de la sociedad, ¿no? Este cambio se frustre, ¿no? Otra vez se frustre. No se puede eliminar la competencia. Constitucionalmente. Es una ley. No se puede. Claro. No solo es ley, está en la Constitución. Claro, o sea, pero no vamos a poder pagar sueldos. A ver, es probable que no podamos pagar sueldos, pero como deterioro de la economía, no lo estoy diciendo que va a ocurrir en Mendoza o en Corrientes, y no quiero alarmar a nadie, las dificultades derivadas de la mala praxis económica del gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Massa, han generado una situación de zozobra en las empresas, en la casa, en el hogar, en las gobernaciones, en las intendencias. O sea, la dificultad existe. 10 de diciembre asume Milei. ¿Ustedes van a poder pagar sueldo y aguinaldo en diciembre en cada una de las provincias? Vamos a hacer una respuesta concreta. Sí, sí, sí. Pero el deterioro de la economía deteriora fiscalmente a las provincias. El manotazo de ganancia e IVA de Massa, votada por el peronismo y el kirchnerismo, llamémosle como sea, en el Senado y en la Cámara de Diputados ha hecho un agujero fiscal impresionante. Bueno, han sacado un comunicado. Con lo cual no es por la venida de Milei, o sea, si hay problemas. Bueno, como decíamos, Milei ya ratificó que no va a modificar estas dos iniciativas que tomó Massa durante la campaña, tanto lo que tiene que ver con ganancias cuarta categoría como la devolución del IVA. Y de nuevo ahí esta cuestión donde ya Cornejo pareciera que está más pensando en a quién le va a echar la culpa cuando no le alcance la plata que en cómo hacer para que le alcance. No, ya sabe a quién le va a echar la culpa, sí, está claro. Sí, igual hay que ver ahí si la gente compra, ¿eh? Porque yo creo que el escenario explosivo que todo el mundo está dando por descontado, con una naturalidad que a mí me sorprende. Diciembre. Todo el sistema político, todo el sistema político está dando por descontado una situación explosiva como quien pronostica un huracán, ¿no? Bueno, es inevitable. Esa situación explosiva en general va a ser protagonizada por personas que están ya en una situación desesperante y que si explotan es porque pasan de la desesperación a la acción. No sé por qué el sistema político cree que va a zafar, digamos, de ese huracán. La verdad que yo los veo muy convencidos como que, bueno, no vamos a poder pagar los sueldos. Y hay una tercera pata. No vamos a poder pagar el aguinaldo. Hablando de eso, Bueno, Milei volvió ayer a decir que no se puede pagar el aguinaldo. Sí. O sea, no dije que no se puede. Después lo si no se recauda lo suficiente, se gasta 100. Se gasta menos. Después estará en él decidir
¿Dónde recorta? Te lo Él digo no al dijo que va a revés. recortar. Milei no garantiza el pago del Eso sí. aguinaldo. Lo que se lo preguntaron 3 veces en 3 entrevistas distintas y en ninguna fue taxativo diciendo sí voy a pagar el aguinaldo. Pero dijo, en la última del día, porque aparte es un tema que seguí con mucha atención, porque es un tema Del muy sector delicado, público está muy hablando delicado, muy delicado, porque está asociado a los sueldos. Si no puedes pagar el aguinaldo, bueno, ya se empieza a poner en duda el pago del salario. El presidente electo lo que dice es, si no hay plata, entonces todos los recursos disponibles van a ser privilegiados para que las personas de bien, ahí ya hay un corte que no sé cómo se establecerá, que las personas de bien no sufran. O sea que yo intuyo de esas palabras que habrá sectores del sector público que Milei considera que no son De bien. personas de bien. ¿Me permitís Déjame adivinar, pará, pero Sí. déjame adivinar. Ahora, ¿cómo se establece ese corte? No lo sé. Déjame adivinar. Milei le va a recortar antes, si llegara el caso, el aguinaldo a las trabajadoras de la administración pública que a los policías. Probablemente, a ver, para Porque hacer un dejar trazo sin aguinaldo grueso, a las fuerzas de seguridad es un problema de otro color. No es una buena digamos. idea. después le va a pedir que repriman. Entonces, No es una buena Sí. idea, claro. Puedo aprovechar hacer un paréntesis y mandarle un abrazo a colegas trabajadores públicos de los medios públicos, Sí, claro. de la TV pública, de Telam y puntualmente de Radio Nacional. Ayer hubo una operación horrorosa, como nos tiene habituados Guadalupe Vázquez, ¿no? Se llama esta empleada de La Nación Más, que arranca diciendo que los medios públicos dan millonarias pérdidas. Yo me animo a decir que La Nación Más también da millonarias pérdidas, pero porque el negocio es otro que el de los medios públicos. Y publicando la cantidad de trabajadores que tiene Radio Nacional, la cantidad de ¿Cuánto emisoras, cobra? Esas cosas. inventando los sueldos. Es la y aún Silvia los sueldos Mercado de ahora, digamos, Sí, ¿no? y aún los sueldos que inventó tampoco son astronómicos. No, pero además no son ciertos. Además no son ciertos. Pero ayer lo que empieza a pasar por estas operaciones mediáticas, en este caso en La Nación Más, pero el propio Milei lo ha hecho, es que empieza a haber violencia contra los trabajadores. Ayer hubo agresiones contra colegas de Radio Nacional, que está ahí a la vista de todo el mundo, está en el centro, en Maipú 555, una peatonal que pasa un montón de gente, y ya empezó a pasar gente a insultarlos. Nosotros ya la vivimos. Nosotros con Caballero nos pasó eso y lo veíamos, bueno, vos también. Por eso digo que en esa época que nosotros estábamos en Radio Nacional pasó exactamente lo mismo, nada más que, digamos, la protagonista fue Silvia Mercado, que hizo exactamente lo mismo, Exactamente. publicando la lista de gente que trabajábamos ahí con cifras estrambóticas que nada tenían que ver con lo real. Ojalá hubiera cobrado yo eso. Claro. No, Pero y además el enorme laburo que hacen las radios es nacionales impactante, de todo es el impactante país. para Y a quienes no diferencia- somos conocidos vernos ahí reflejados en los diarios. La verdad que para mí fue muy impactante eso. Y a diferencia Perdón la del autorreferencia. 2015, del 2016, esta vez lo tenemos al propio Mauricio Macri invitando a la gente de a pie a asumir la Sí. violencia por mano propia. Bueno, pero por eso pregunto, Está pasando. por eso pregunto que, digamos, acá hay un tercer actor que me interesaría que, digamos, que podamos por lo menos empezar a ver, a vislumbrar digamos, que dónde se va a parar, que son los sindicatos. Sí. A sí, propósito un de gran eso, tema ese. hoy hay una reunión de la Sí, CGT señor. para ver qué es lo que hacen con este fenómeno. Yo les quiero volver a leer un parrafito de una nota que publicó en su tweet Javier Milei, en este caso de la revista Forbes, donde dice: las ideas emblemáticas de Milei consisten en abrir y desregular la economía argentina, reducir los impuestos, fortalecer los derechos de propiedad, desindicalizar todos los sectores productivos. No sé, por si no les queda claro, si quieren les hago un dibujito. Yo creo que Pablo Moyano entiende de lo que le hablo. Al resto no lo sé. No sé tanto qué piensan, por ejemplo, la en reunión Walker. es en la UOCRA, Sí. que es el lugar elegido como mensaje. Ayer lo contaba Gino Bilianco, que es nuestro experto en el mundo del trabajo, daba algunos detalles. Hay un debate, y es uno de los temas que se va a discutir, si se le pide o no audiencia a Milei. Empieza por ahí la discusión. Que es una cuestión, si se quiere, de protocolo, pero que también involucra un mensaje político, y sobre todo debe antes resolverse la interna. ¿Quiénes irían ahí? O sea, ¿quiénes van a ser los interlocutores de Milei?
Esa es la discusión real que va a empezar hoy o que habrá que ver si se resuelve hoy. Gerardo Martínez se propone como uno de los interlocutores, pero ya sabemos que Milei considera que el modelo UOCRA es el modelo adecuado para su modernización laboral, que es básicamente crear un fondo de cese laboral. Sí, es un seguro. Un fondo de despido. Un digamos. seguro, claro. Un seguro de despido. Aumentar la carga laboral de todas las empresas para que las más grandes puedan despedir gratis. Básicamente ese es el esquema. No las más grandes todas. Porque uno piensa quién puede estar a favor de esto. Porque lo que hace el modelo UOCRA es aumentar las cargas que pagan los empresarios. Sí. O sea, el empresario tiene que pagar un 12% más sobre toda su masa salarial y ponerlo en este fondo para que cuando un trabajador es despedido, cosa que entre paréntesis, el despido arbitrario está prohibido por la Constitución y requiere una indemnización, con lo cual este fondo es, según los abogados laboralistas, inconstitucional, pero cuando un abogado despide, en vez de tener que pagar la indemnización, lo saque de ese fondo. Un negocio de aseguradora, básicamente. Bueno, eso es por un lado dónde va a estar guardada esa plata. Perdón, no es casualidad que el tipo que la persona que suena como ministro de Trabajo es un experto en seguros, Claro. que es Gustavo Morón. Bueno, la pregunta es a quién le conviene ese modelo. Porque al pequeño empresario seguro que no. Bueno, no le conviene al que tiene trabajador especializado, que le cuesta tiempo formarlo y que no lo puede reemplazar de un día para el otro. Sí le conviene al que tiene trabajadores no especializados y que los puede ir renovando semana a semana para ir bajándole cada vez más los sueldos. Y eso tiene un nombre y apellido. Gastronomía y comercio. Comer y ¿Y descomer. quién es el que tuiteó que ahora son libres? Galperín. Marcos Galperín. O sea, sí. ese modelo de empresario. Después hay un montón. Puede ser gastronomía, puede ser comercio. Gastronomía ya aplica un modelo así informalmente, porque el convenio le permite tener un sistema de periodo de prueba ampliado. Entonces, tiene trabajadores de 3 más 3, 3 meses, más 3 meses de registro, pero en periodo de prueba son 6 meses y después los despide. Entonces, lo que pasaría con el modelo UOCRA es que todos los empresarios que tienen trabajadores especializados y no tienen interés en despedirlos, estarían financiando la indemnización barata de los que tienen trabajadores poco especializados y que quieren ir despidiéndolos todo el tiempo. Pero además hay otra cuestión. Si hoy en día un empresario de una pyme, una empresa mediana o grande, viera que le cierran los números, pagar todos los meses el 12% de su... separar todos los meses el 12% de su masa salarial y ponerla en un plazo fijo, o ponerla en el instrumento que quiera, para con eso hacer frente a los despidos que pueda tener que pagar en el futuro, ya puede hacerlo. No hay ninguna ley que lo prohíba. Acá lo que se hace es montar un enorme negocio que va a beneficiar más a unos empresarios que a otros. Yo hablé con uno de los que va a estar en la reunión hoy, ahí en la CGT. ¿Y qué dice? Que no hay forma de aplicar el modelo UOCRA al resto de las actividades. ¿Y lo va a decir en público o...? Sería útil. Veremos después de hoy. Manrique fue. Pero... Y es curioso... No, un secretario general. Y viró. Y es curioso porque la UOCRA, a la vez, es a la que esta discusión menos le afecta, porque la UOCRA ya tiene muy claro cuál es el modelo con el que funciona y que va a seguir funcionario. La UOCRA tiene otra urgencia. Y tampoco funciona tanto, ¿eh? Funciona Tampoco la UOCRA. funciona No tanto. sé si para los trabajadores. Bueno, pero para la UOCRA funciona. Sí, como organización sí. Lo que no le funciona a la UOCRA es bajar la obra pública a cero. Ayer despidieron 300 trabajadores de una constructora que se llama Construnor. Ya están... O sea, ya salió hoy el jefe de la que Cámara de quede claro que ya ahí están, volando los despidiendo telegramas. Sí, gente, hoy, Gustavo digamos, Weiss, ligados a la construcción, ¿no? El titular de la Cámara de Construcción dijo eso. Bueno, Ya, para esos trabajadores que van a tener su fondo de cese, como el mercado de la construcción es realmente es un mercado laboral muy elástico porque funciona por periodos. En general, ¿qué pasa con los trabajadores de la construcción? Lo viven seguramente, lo habrán vivido algunos de ustedes si hicieron alguna reforma en su casa. En general, arrancan trabajando muchos y después quedan los oficios, van quedando cada vez menos. Claro. ¿Por qué? Porque van enganchando un trabajo con otro. La continuidad está dada por la continuidad de obras. Claro. Si se cortan las obras, no hay continuidad. Entonces, por más fondo de cese laboral que vos tengas, es un quilombo. Vos lo que necesitas es que funcione. Y la esa pregunta rueda. es, si lo instauran y deja de tener fondos ese fondo de cese, ¿quién lo va a pagar? No va a pagar el Estado. Y volvemos a lo de Warren Buffett. Cuando les falla el sistema que crean ellos mismos, finalmente sale Es el el Estado Estado el que sale a proteger a las empresas. Con una lógica, yo protegería empresas y no tanto a los bancos, que es que hay laburo ahí. Que es lo mismo que hizo este gobierno durante la pandemia, el programa ATP, salir a sostener la fuente de trabajo. Pero si lo logran hacer y les falla,
La plata va a salir del Estado otra vez. Mirá qué interesante. El programa ATP se instrumenta después de un despido masivo en el origen de la pandemia. En Techín. Techín impone un salvataje gubernamental con una medida que para Techín es simbólica, porque en términos económicos no le movía el perímetro, pero para las 1000 familias afectadas sí, que fue en la primera semana de pandemia echar 1000 trabajadores de su constructora. Y ahí le impuso, con esa medida le impuso al gobierno de Alberto Fernández, al gobierno del Frente de Todos, el ATP. Que si no hubiese sido por Ari, que denunció que esos ATP estaban yendo a empresas que estaban haciendo un negocio financiero con eso, hubiese sido un negocio adicional en el marco de del desastre social y económico que implicaba la pandemia para la mayoría de los argentinos. Le hicimos devolver la plata. Claro, pero si no hubiese sido por esa denuncia, ese negocio que Techín dispara y el Estado concede, porque acá seamos buenos entre nosotros, Techín viene haciendo este tipo de cosas que va a hacer ahora con YPF, con todos los gobiernos. Pero sí. Cristina en un acto dijo, qué barbaridad, Techín pide dólares baratos para ir a buscar. Después le dieron los dólares baratos, se los subieron un poquito. O sea, la posibilidad que tiene el sistema político frente a Techín es hacer eso, digamos, más o menos negociar en público mejores condiciones o menos peores condiciones para el Estado, sería. Tengo otra pregunta respecto de hay que ponerle cascabel a ese gato. No parece que no es el momento. Ahora, no, claro. Hablando de dólares, tengo otra pregunta para hacerles, volviendo al origen de todo esto, que son Carlos Rodríguez y todo Cavallo, que también apareció dando vueltas. Una de las grandes cuestiones que hizo Cavallo fue la estatización de la deuda de las empresas privadas. Últimos meses de la dictadura empresario-militar, las empresas se habían endeudado en dólares. Y lo que hizo Cavallo fue decir, bueno, esto pasa a la cuenta del Estado. Hoy en día hay muchas empresas argentinas endeudadas en dólares. La famosa deuda de las importaciones, sí. Que es mucha Hay un guita. lobby muy fuerte para que el Estado se haga cargo de eso. Lo contamos acá la semana pasada. Ahí entra la mano de Toto Caputo. Pero perdón, contémoslo para que se entienda. O sea, ¿qué pasa? Hay empresas argentinas que tenían que importar algún producto para terminarse el producto de acá. Digo, alguna pieza X, lo que sea, para este micrófono, un insumo, el sostén, la tuerquita esta. Como no había dólares, le pidieron crédito y se fueron endeudando en dólares con las empresas proveedoras del exterior. Que muchas veces, en muchos casos son la misma empresa. Muchas veces es la misma empresa, y una de las cosas que se intentó hacer acá es decir, está bien, yo te doy los dólares, pero si no es para pagártelo a vos mismo, si es para pagártelo a vos mismo, usa tu cuenta que tenés con esa empresa en otro lado. Pero fueron acumulando deuda. No sé el número, o sea, yo escuché cerca de 50.000 millones de dólares. O sea, más de la deuda con el FMI. La deuda con el FMI. Claro. Más. Más. No va a haber dólares para pagar eso. Estos muchachos que vuelven a aparecer, Carlos Rodríguez, que estuvo en esa época en el Banco Central, autor de la tablita, Carlos Rodríguez. Cavallo, que vuelve a aparecer, autor de la estatización de la deuda. Macri, uno de los beneficiarios de la estatización de la deuda. ¿Van a volver a hacer eso? Estatizar la deuda privada. ¿Estatizar la deuda privada de las importaciones? ¿Te tengo que responder o es...? No, es una pregunta retórica. No, y volvemos al principio, es que dentro de este contexto, quién es casta y quién no. Volvemos pero al eso principio. ya está medio que definiéndose, me parece, ¿no? Porque en ese caso el Estado, si La así casta son los que pondría... sacaron un crédito UBA. Claro, la casta es todo aquel que haya recibido algún tipo de asistencia del Estado. Si es excepto que sea una empresa. Excepto que sea, claro, excepto que sea una sociedad anónima. Bueno, hay empresas de bien o empresas... Las empresas son todas buenas. Las personas son de bien o de no bien. Empresas, sociedades comerciales, porque creo que las empresas cooperativas también la van a pasar mal. También va a haber un corte ahí entre empresas, porque las cooperativas son empresas también. Pero va a haber un corte. Entonces, sociedades comerciales, pulgar para arriba. ¿No? Carita feliz, o no sé cuál es el emoji que se usa. Quiero retomar la justificación, yo no sé si tenemos el video por ahí, pero digo, la justificación de Milei para castigar a la gente que sacó UBA, la lógica que él aplica, es una lógica que no se le aplica a las empresas, una lógica que se le aplica a las personas. ¿Por qué lo tenemos ahí? Es el tape número 26. El 26, el mira. tape 26. Escuchá bien lo que dice. A ver. Escuchá bien lo que dice.
Básicamente le ¿Qué preguntan... piensa hacer usted con los tenedores de crédito UVA que están tan castigados? A ver, los tenedores de créditos UVA, ellos tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés. Digo, es como que... Pero la inflación se fue al demonio, ¿no? Ahí está el problema, la inflación al demonio y los salarios... Vamos a ponerlo en estos términos. Hubiera entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta. No se los va a ayudar, entonces. A ver, pero usted lo que me... O sea, Pregunto. la pregunta es, si yo decido tener una vida temeraria y entonces como consecuencia de ello se manifiesta el resultado adverso y tengo una lesión. Sí. ¿A usted le parece, digamos, correcto que yo le pase la cuenta a ustedes? No, pero en el caso de los créditos UVA, la mayoría lo tomó en el 2017, impulsado por el gobierno en ese momento. Que el gobierno le puso una pistola en la cabeza para que los casi tomen. prácticamente no había, el único crédito que había era el UVA. No sé, digo, que le pusieron una pistola en la cabeza, usted podría... No, el gobierno incentivó, hizo publicidad. Igual póngase en el... De vuelta. No, bueno, cada uno se arregla como puede. A ver, usted tomó una decisión en términos de renta-riesgo y ahora como el resultado es adverso usted quiere que lo pague otro. O sea, eso está incorrecto. Si usted toma una decisión incorrecta, usted es el que se tiene que hacer cargo de la decisión. A mí me mata porque el ejemplo que usa es, si vos corres el riesgo y te rompes una pata, deberías pagarte vos mismo el médico. Básicamente está diciendo que él cree que la salud no debería ser pública. O sea, hablando de los UVA, pero transpira su ideología. Sí. Ahí, Sí, está Roberto, claro, ¿qué está. te impresionó a vos? Porque a ver si coincidimos. No, a mí me parece que hay una lógica de crueldad con las personas. Las personas se pueden equivocar. Las personas que contrataron un crédito UVA lo contrataron para comprar una casa. No es que estaban financiando el negocio narco en Colombia. Comprándose una casa. Y la verdad es que lo hicieron. Hubo una incitación a esa equivocación, porque fue el Estado macrista el que le dijo, vengan que acá la inflación la tenemos controlada, confíen en nosotros. Fue el Estado el que les propuso eso. Y ellos fueron y perdieron. Y él le aplica una lógica totalmente economicista, pero que es una lógica economicista que solo aplica para las personas y no para las empresas, no para los bancos. A las personas sí. A las empresas y los bancos... Por eso preguntaba, digamos, la diferenciación de la casta, porque veníamos hablando de qué va a pasar con la deuda en dólares de las empresas y si el Estado las va a pagar. Claro. O sea, Ahí está el punto, ahí está el punto. paga la de las empresas, pero no la de la gente. Si Milei aplicase este mismo criterio respecto a castigar la especulación, porque en definitiva lo que está diciendo es, si una persona especuló y fue a tasa conveniente, a más riesgo, bueno, el riesgo después se disparó, se jode. Ese es el argumento. Bien. Lo mismo podría correr para los tomadores del ELIX, que son básicamente los bancos. Igual, Che, es lo estás mismo. cobrando una tasa de 240%. A todas luces es una tasa usuraria, es una tasa de especulación. No es una tasa razonable. Bueno, te la bajo a 50. ¿Qué pasaría en ese caso? Se desarmarían todas las posiciones en el ELIX. Básicamente generás una hiperinflación. Si Milei aplicase la misma teoría que le quiere aplicar a las personas a los bancos, probablemente la reacción de los bancos provocaría una hiperinflación. Que es algo que ocurrió en la Argentina con Cavallo en 81. Cuando llega Cavallo al Banco Central, lo primero que hace es el equivalente del ELIX en los años 80 eran los encajes remunerados. Lo que hace Cavallo es bajar a cero los encajes remunerados porque había un negocio especulativo ahí. Al bajarlos a cero, dispara la tasa de inflación al 12%. Ustedes dirán, bueno, 12% más o menos lo que hay ahora. Bueno, pero venías del 1. Entonces hiciste un fogonazo inflacionario y no lo frenaste nunca más. Claro. Después vino Lorenzo Sigó, ya sabemos lo que pasó. Bueno. Ustedes porque son grandes, ¿eh? No, yo porque lo conté en un libro. No. Banqueros. No lo Un gran sabría, libro no lo de sabría. Morano. Banqueros. No, pero digo, ese episodio histórico, me quedo con esto que planteaban ustedes recién. Puede repetirse como farsa, es decir, tal cual, pero de manera mucho más brutal, o puede repetirse con matices.
puede repetirse con matices. Yo creo que el esquema de privatizaciones no se va a repetir como en los 90. Por esto que estamos viendo, por estos movimientos de replicar el mecanismo de puerta giratoria del Estado que aplicó Macri con Aranguren, Shell y la Bueno, es Secretaría que de ellos Energía. van haciendo cosas y van elaborando inteligencia sobre lo que hacen, ¿eh? Claro. O sea, nosotros tenemos un problema, vamos a decirlo así, en el campo popular, porque las experiencias parecen que naufragan. Se empieza siempre de cero, esto lo decía Walsh, ¿no? Muy claro. En cambio, la eficacia, digamos, del bloque dominante de la Argentina es que van sacando conclusiones de todo lo que hacen. Absolutamente. lo cual Aprenden y lo aplican. no, a ver, yo te digo, tienen la capacidad de comprar inteligencia también. Eso solamente lo puede hacer el capital, ¿no? A nosotros nos cuesta más. Digo, acá hay una ley que dice que los sindicatos no pueden bancar a empresas de comunicación. Claro. ¿Entendés? No dice, las corporaciones no podrán porque si no influyen sobre la línea editorial y conspiran contra la democracia. No dice eso. Al revés, muchas personas consideran que una corporación financie un medio de comunicación es sano y que lo haga un sindicato está mal. Sí, sí. O sea, las personas creen eso, no la Bueno, legislación. la ley electoral dice lo mismo. Una empresa puede aportar a la campaña de un candidato, O sea, pero un que sindicato los no. trabajadores financien un medio de comunicación que defienda sus intereses está mal. Sí. Que las empresas financien un medio de comunicación para que los represente está bien. El argumento de eso es que los sindicatos tienen plata de todos y las empresas es la plata propia, lo cual es un argumento falaz porque yo en este momento a través de mi computadora puedo comprar una acción de Techin a un clic. Y Techin no me va a preguntar a mí como accionista minoritario si puede financiar a la campaña de Milei para después quedarse con YPF. No lo hace. Entonces, porque hay una mayoría. Bueno, los sindicatos también. Entonces, si hay una mayoría votada por los trabajadores, después ese sindicato puede elegir en qué invertir ese dinero para defender los intereses de todos los trabajadores, que es lo mismo que hace Techin con los intereses de todos sus accionistas, que podemos ser cualquiera de nosotros. Un país unido por la radio.